Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. El equipo de la Asociación Nacional de Parques y Recreación les da la bienvenida a este webinar que tiene por nombre Manejo del agua para riego en espacios públicos. A nombre de todo nuestro equipo les damos la bienvenida. Les pedimos a todos, por favor, cancelar sus micrófonos y sus videos para así no tener ningún inconveniente con nuestra señal, así como para no distraer a todos los que estamos participando. Así que les pedimos de nuevo apagar micrófonos y cámara. Muchísimas gracias. Pues bueno, mi nombre es Cristina R. de León y formo parte del equipo de la ANPR México, que mes con mes, pues bueno, nos hemos dado la tarea desde hace ya año y medio, un poquito más, a tener estos webinars educativos para toda la comunidad de profesionales de parques y recreación en México. Y pues bueno, este no es la excepción. Quisiera tomarme unos minutitos antes para escribir la dinámica, comentar la dinámica para todos aquellos que es la primera vez que forman parte de un webinar con nosotros. Pues bueno, este es un breve momento de introducción y después pasaremos a el contenido en el que nos estará pues acompañando con todo su experiencia y su conocimiento el ingeniero Miguel Coello. Y posterior a eso tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas que se dará al final de pues, el contenido compartido. Les pedimos a todos, si quieren a lo largo del webinar o al final del webinar, escribirnos todas sus preguntas en el chat de la plataforma. Así ya cuando termine el contenido del ingeniero, nosotros poder, pues bueno, responder las preguntas que ustedes tengan para con el ingeniero, ¿no? Y para comentar sobre el tema. Perdón. Todas aquellas preguntas que no puedan ser compartidas o respondidas en el momento de preguntas y respuestas, pues al final de la presentación el ingeniero les compartirá sus datos y su correo telefónico, perdón, y su correo electrónico para que puedan comunicarse con él en dado caso. Entonces, bueno, agradeciendo la participación de todo, con esto damos inicio al webinar con nombre Manejo del agua para riego en espacios públicos, que es presentado por el ingeniero Miguel Coello. El ingeniero es gerente de conservación y mantenimiento del Parque Rufino Tamayo en San Pedro Garza García. El Parque Rufino Tamayo es un espacio municipal desarrollado y conservado por el patronato del Parque Rufino y Olga Tamayo AC, en coordinación con el municipio de San Pedro Garza García desde el 2015. El ingeniero Coello tiene 3 décadas de experiencia en el desarrollo, manejo y conservación de áreas verdes, canchas deportivas y campos de golf. En el ámbito local, nacional e internacional, se ha desempeñado como gerente en la industria verde en empresas constructoras, universidades, áreas comerciales, viveros y campos de golf. Cuenta con certificaciones internacionales como arborista certificado por la International Society of Arboriculture. Es viverista certificado por la Texas Nursery and Landscape Association, administrador de planta física por la Asociación de Administradores de Planta Física, además de membresías en diferentes asociaciones nacionales e internacionales, como la ANPR México. Muchísimas gracias, ingeniero. Comentábamos hace un par de días que nuestro primer webinar técnico tuvo lugar hace un par de semanas en las que también hablábamos sobre el manejo de agua y este webinar definitivamente viene a enriquecer nuestro conocimiento al respecto, ahora con un ejemplo práctico, ¿no? Que es el riego en el Parque Rufino Tamayo. Les agradecemos a todos su participación y los dejamos con el ingeniero. Todos suyos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Cristi. Y gracias a la gente de la Asociación Nacional de Parques y Recreación por esta oportunidad de compartir experiencias, ¿no? La idea del webinar es precisamente eso, ¿no? Compartir experiencias y herramientas que hemos adquirido a través de 30 años de estar trabajando en industria verde. La idea, pues, es hacer un uso eficiente del agua, ¿no? El agua sigue siendo y seguirá por toda la historia siendo un recurso no renovable del que tenemos que hacer el mejor uso posible y al mismo tiempo balancear la apariencia y la salud de nuestras áreas verdes, de nuestros parques, de nuestras canchas, con un uso adecuado del agua, ¿no? Digo, está por demás hablar de la importancia. Es obvio la importancia del agua.
Y aún así a veces nos toca ver, ser testigos de prácticas a lo mejor no tan apropiadas, ¿no? De repente podemos ver un aspersor que permanece en un área pública encendido durante horas y no sabemos si ya regó, si va a terminar, si va a quedarse ahí. O inclusive vemos durante una tormenta que están prendidos los aspersores. O vemos agua corriendo por las calles, ¿no? Donde el agua satura el suelo y empieza a invadir las calles, ¿no? Y normalmente, o en la mayor parte de los casos, los criterios de riego los determina un operario, a veces alguien de mantenimiento, a veces algún administrador, pero normalmente es el operario el que determina cuándo va a regar, cuánto va a regar, en qué momento lo va a hacer. Y normalmente, pues el operario utiliza su experiencia para tomar esa decisión, para dejarlo 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora. Es normalmente en base de experiencia. Hay algunas herramientas que puedo usar, a lo mejor puede, en el mejor de los casos, checar la humedad del suelo. Es decir, si yo le pico con un desarmador aquí al jardín y veo que lo entierro con facilidad, pues el suelo está húmedo, a lo mejor no lo riego. Normalmente no sucede así, ¿no? Tenemos a veces la gente tiene la obligación de regar y por lo tanto lo va a hacer. Entonces, mediante el uso de herramientas técnicas, algunas empíricas, hay mucha información en Internet que nos sirve, podemos nosotros ser partícipe de esa decisión. La idea es que la gente que administra, la gente que participa en cualquier actividad en el mantenimiento del parque o en la conservación, pueda tener una idea de cuánto tiene que regar, cuándo tiene que regar y cómo tiene que regar, para poder participar y no dejar solamente el operario tome esa decisión en base a su experiencia. Les platico un poquito del Parque Rufino Tamayo. El Parque Rufino Tamayo se construye alrededor del año, a principios de los 90 en San Pedro Garza García, en el norte de México, en el área metropolitana de Monterrey. Es un parque de 9 hectáreas que está muy cerca de la Sierra Madre. Es una zona relativamente fértil. Es una zona con un poquito más de precipitación que el resto del área metropolitana. Nos lleva un poquito más. Es un espacio de 9 hectáreas. Se construye en principios de los 90 y en el 2010 tenemos el embate del huracán Alex. El huracán Alex fue un evento totalmente histórico. Llovieron más de 1000 milímetros de precipitación en un periodo de 36 horas. Y el arroyo San Agustín, que es de aquí, lo cruza al parque. Durante ese evento, la crecida del arroyo destrozó todas las áreas adyacentes al parque. Se llevó andadores, puentes, áreas verdes, algunas construcciones que había ahí. Quedó bastante lastimado el parque. En el 2015, los vecinos residenciales, los vecinos corporativos, la gente que está alrededor del parque, forman un patronato para regenerar el parque. Es el Patronato Rufino Yelga Tamayo. Se forma en el 2015 y en el 2016 inician los trabajos. Este es el arroyo San Agustín. Es un arroyo que tiene un caudal muy variable. Permanece seco la mitad del año y la otra mitad puede tener caudales bastante importantes, sobre todo durante una tormenta. Como les digo, la construcción empieza en el 2016, se regeneran gran parte de los andadores, se crean andadores nuevos. La idea era darle al parque una fisonomía distinta, un uso distinto. Como parte de los trabajos se hacen programas de reforestación con especies nativas, se crean islas con plantas polinizadoras, se crean áreas de pasto para la recreación. Se buscan o se actualizan las fuentes de agua para riego y para uso del parque, y se crea una red de distribución que da la vuelta al parque. Es un loop que da toda la vuelta al parque para distribución de agua de riego, y la importancia del loop es que nos da presión uniforme en todas las áreas de riego. Cuando trabajamos con la presión adecuada y con el flujo adecuado, nuestro sistema de riego funciona mejor. Funciona como para lo que fue diseñado, ¿no? Porque cuando utilizamos un sistema de riego y no lo usamos de acuerdo a las especificaciones del fabricante, cómo se pensó ese aspersor iba a funcionar, cómo se pensó que esa válvula iba a funcionar, suele suceder que en lugar de regar, pues estamos nomás mojando, ¿no? Y no es lo mismo mojar que regar. Yo puedo mojar, pero no estoy regando. Y cuando mojo en lugar de regar, cuando no uso mi equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y lo estoy operando así, lo que sucede es que como no hay uniformidad en el riego, empieza a haber manchones secos por todos lados.
y la gente que los ve, las autoridades, los visitantes, la gente que tiene injerencia, empieza a señalar que el parque está seco. ¿Y qué es lo que hacemos? Volvemos a seguir regando con la misma situación y la uniformidad nunca se va a lograr porque el equipo no está funcionando para como lo fue diseñado y no terminamos más que sobreregando unas áreas o desperdiciando el agua en otras, ¿verdad? O sea, o suministrando menor riego necesario y nunca tenemos uniformidad y sigue el círculo vicioso y ahí el agua se está perdiendo totalmente, ¿no? En el parque Rufino Tamayo tenemos dos pozos someros de 35 y 37 litros, que son los que nos dan el agua para riego. Esos pozos están equipados con unos tableros de velocidad variable que aparte nos dan una uniformidad en cuanto a la presión de salida. Esa presión es constante en todo momento del riego y también nos ayuda para lo mismo, ¿no? Para para tener un riego uniforme que en lugar de mojar, sí riega, ¿no? O es lo que tratamos de lograr. El parque está dividido en 77 válvulas. Son 3 puntos, de las 9 hectáreas, son 3.7 hectáreas de irrigadas. El resto son andadores, estacionamientos, etc. De esas 3.7 hectáreas irrigadas tenemos 77 válvulas. Esas válvulas, suena demasiado 77 válvulas para 3.7 hectáreas. Lo que pasa es que cuando se hace el diseño del sistema de riego, por lo que les platico de la falta de agua o de la variabilidad en cuanto a la disponibilidad de agua, es por eso que lo hicimos de esa manera. Los dos pozos que tenemos de someros de 35 y 37 metros, de septiembre a abril, nos dan un gasto de 18 litros por segundo, que es un gasto excelente, más que suficiente para mantener el parque y aportar algo de agua a las áreas vecinas. Pero el resto del año, cuando no llueve, de mayo hasta que vuelve a empezar a llover, tenemos una disponibilidad muy baja. Se nos va hasta 3 litros por segundo, lo máximo que le sacamos las bombas, y ahí nuestras ventanas de riego son muy distintas. Si tenemos mucha agua, nuestras ventanas de riego de 3 horas, en 3 horas corremos las 77 válvulas, regamos todo el parque en 3 horas, pero cuando tenemos poca agua nos tardamos hasta 36 horas y ya no alcanzamos a suministrar la cantidad que requerimos para compensar la agua por transpiración, ¿no? Ahorita regamos en agua de pozo. Existen en el municipio de Garza García ya proyectos ya bastante avanzados para la construcción de plantas de agua de tratamiento para aguas residuales. Están ya los proyectos bastante avanzados. Esperemos que en un futuro podamos utilizar agua residual tratada en lugar de agua de pozo. También en Monterrey existe una red de agua tratada que distribuye agua y drenaje de Monterrey. Todavía está muy lejos del parque, pero también esperemos que en un futuro podamos hacer uso de esa agua. Y en lugar de usar agua de pozo, pues podamos usar agua tratada. Ahorita en Monterrey la situación se está complicando un poquito en cuanto al suministro de agua. Ya a partir de mayo se empezó a prohibir el uso de agua potable para riego de jardines públicos. Entonces sí tenemos un problema serio que vamos a ver cómo lo vamos a ir afrontando. Lo que hemos pensado aquí en el parque es ir sustituyendo áreas de pasto por áreas de gravas para disminuir el consumo. Vamos priorizando ciertas áreas donde podemos dejar de regar, donde vamos a continuar regando, todo en función del uso y del material vegetal que tenemos. Aquí en el parque, como les digo, tenemos 77 válvulas, tenemos un sistema de codificadores que maneja Ranger. Creo que la vez pasada, en el webinar pasado se platicó un poquito de ese sistema. Es un sistema que consiste en un solo cableado en lugar del tradicional. El tradicional ya saben que de cada válvula sale un cable que se dirige hasta el controlador central. Entonces, si nosotros tenemos 77 válvulas, estaríamos pensando que tenemos 77 cables corriendo por todo el parque. Eso implica pues, una gran cantidad de mantenimiento, una gran cantidad de posibilidades de que se nos dañen los cables. Es un parque público, hay gente que viene y pone un anuncio o hace un pozo. No sabemos qué pasa en los parques, nos suceden muchas cosas. No tenemos control sobre eso. Entonces, un solo cable nos limita la posibilidad de tener un daño mucho más. Y este cable corre por todo el parque y va dejando ramales en cada válvula. En cada válvula hay una unidad que se llama decodificador. Ese decodificador tiene un número asignado de fábrica y ese decodificador es reconocido por el sistema central. Y de ahí podemos comunicarnos con las válvulas, abrirlas, cerrarlas, mandarles instrucciones desde una computadora hasta desde un teléfono. Otra de las ventajas de un sistema central computarizado
es que podemos, sin tener que ir físicamente al controlador, al sitio, abrirlo, cerrarlo, podemos alterar las programaciones todos los días con un clic. Es mucho más fácil. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que rápido podemos programar, ajustar a lo que sucede afuera o a lo que sucedió, suspender riego. Tenemos también un sistema de un sensor de lluvia para que cuando llueve pues se nos apague. No tenemos estación meteorológica, esperemos tener en un futuro una estación para poder tener información más precisa y poder todavía hacer un uso más adecuado del agua. Entonces, con este sistema tenemos control sobre las frecuencias de riego. Las frecuencias de riego es un aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta para hacer un mejor uso del agua. ¿Por qué? Porque en las áreas verdes tenemos áreas que tienen pendiente, áreas que tienen poco suelo, áreas con diferente capacidad de absorber agua. Cuando nuestras áreas tienen diferente capacidad de absorber agua, el riego tiene que ser diferente. Si en un área determinada yo tengo que aplicar para suministrar una lámina de riego 40 minutos de riego y tengo una pendiente o tengo poco suelo, en el momento en que yo manejo mi sistema durante 40 minutos, voy a saturar la superficie o por la pendiente el agua va a escurrir. Entonces, si yo le doy 40 minutos de riego ahí, pues la pérdida de agua va a ser tremenda. Se me va a ir el agua, va a correr y o la desperdicié o no lo utilicé bien, porque en lugar de los 40, pues nomás le dio 10, ¿verdad? Porque si nomás le dio 10, pues el agua no alcanza a correr, pero no logré nada. Ni hice que se viera bien, ni ahorré agua. Entonces, con un sistema computarizado podemos dividir, o lo que hacemos en el parque, es dividir esos 40 minutos en secciones de 10. Entonces, yo le pongo 4 inicios de 10 minutos, espaciados a 2 horas, y el agua tiene tiempo de ser absorbida por el suelo. Y de esa manera, pues el agua está disponible, me dura más, se almacena en el suelo. Cuando tenemos capas, desafortunadamente, bueno, en la mayor de las veces, los parques son resultado de áreas alteradas que sufrieron alteración en la construcción, se rellenaron, se usaron muy distintos materiales. Entonces, nuestra capacidad de almacenar agua en el suelo normalmente es muy baja. Tenemos capas de tierra muy delgadas, capas de tierra muy pequeñas, y no nos permiten almacenar agua, por lo tanto mis riegos no pueden ser intensos, no puedo echarle mucha agua al pasto en un momento dado o al suelo porque no tiene capacidad de absorción. Es bien importante invertirle en tierra, invertirle en suelo, tener capacidad de almacenar agua en el subsuelo, porque si no tenemos tierra y queremos tener pasto o arbustos o cubridoras, va a ser muy, muy difícil y el gasto de agua y el desperdicio de agua va a ser mucho mayor. Para lo que les quiero platicar hoy, básicamente son tener herramientas, algunas empíricas, algunas hay herramientas que nos ayudan en Internet, hay mucha información para definir cuándo regar, cuánto regar y cómo regar. Son herramientas básicas, son preguntas que tenemos que hacernos, no nada más mandar al operador o ponerle 30 minutos o ponerle 20 minutos. Tenemos que tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Para eso yo quisiera platicarles de 3 conceptos básicos: evapotranspiración, lámina de riego y gasto. Evapotranspiración, pues es el agua que se pierde por varios factores. Ya se platicó en el webinar de Reinberg un poquito sobre evapotranspiración, que viene siendo básicamente el agua que perdemos por evaporación y por transpiración de las plantas, menos la precipitación. Básicamente la evapotranspiración es el agua que yo tengo que recuperar, que yo tengo que suplementar para mantener una humedad constante. Y yo quiero mantener una humedad constante porque yo quiero que mis plantas desarrollen, yo quiero que mis árboles crezcan, yo quiero que mi pasto esté verde. Es el evapotranspiración, es lo que tengo que regresar al suelo para mantener la humedad que tenía antes de ese día o de esa frecuencia de tiempo. La lámina de riego, pues viene siendo la lámina que voy a administrar. Se mide en milímetros, igual que la evapotranspiración son milímetros. ¿Por qué milímetros? Pues porque son láminas. Cuando hablamos de milímetros de precipitación, milímetros de evapotranspiración, milímetros de lámina de riego, hablamos de litros por metro cuadrado. Para facilitarnos ahí un poquito el entendimiento de qué es una lámina de riego, hablamos de litros por metro cuadrado, que se perdieron, que vamos a suministrar, que llovieron o que precipitaron. Y el gasto caudal,
el gasto no es más que el volumen de agua que circula por una tubería o un implemento de riego en un tiempo determinado. Se mide en litros por segundo. ¿Por qué es tan importante el gasto? Porque si no lo conocemos, si no tenemos idea de cuánta agua podemos tirar, no tenemos idea de cuánta agua vamos a suministrar. Y vamos a tener el agua, vamos a estar nada más prendiéndole una cantidad arbitraria que no tiene ningún respaldo, que se determinó solamente por experiencia o por tiempo o por otros factores que no son los que nos interesan, que es reponer el agua que se perdió para mantener una humedad uniforme y constante. El gasto es simplemente el agua que pasa por una tubería o por un implemento. Como lo podemos ver, está en función del diámetro de la tubería, del diámetro de la salida de nuestro implemento, y se expresa en litros por segundo. Aquí lo interesante o lo que me gustaría señalar es cómo el incremento, por ejemplo, aquí en 2 pulgadas tenemos un gasto de 3 a 4. Varía de 3 a 4 porque está en función de la velocidad con la que circula el agua, la cual podemos incrementar con los sistemas de bombeo. No conviene incrementar la velocidad del agua demasiado porque creamos turbulencias y las turbulencias causan fricción, la fricción frena el agua y causa pérdidas. Pero sí es interesante cómo varía, por ejemplo, de 2 pulgadas a 4 pulgadas. Vemos que el incremento no es proporcional, no es el doble, sino es mucho más que el doble. Entonces sí necesitamos conocer ese dato, de qué disponemos en nuestros jardines, de qué disponemos en la salida de nuestras pipas, de qué disponemos en la salida de nuestras válvulas, para determinar cuánto tiempo vamos a estar regando un área determinada. Igual sucede con los implementos de riego, los aspersores, las válvulas, los rociadores, todos tienen un gasto conocido, que normalmente el fabricante es el que nos indica cuánto gasta un implemento. Y el gasto, en este caso, es un aspersor 5000, es uno de los más comunes, y es de los más comunes porque tiene radios. Estos son los radios de operación. Se fijan, el radio tiene variación. Este es el radio, este es el gasto en litros por segundo, y esta es la presión a la que está operando. A diferente presión, diferente radio, diferente gasto. Nos van a tirar más agua, nos van a tirar menos agua según la situación. Aquí lo interesante es todos los implementos de riego tienen boquillas. Las boquillas es la salida final del agua y varía en función de cuánta agua tenemos, cuánta agua disponible hay. Y tenemos que adaptar nuestro sistema de riego, nuestra disponibilidad de agua a la boquilla. Perdón, la boquilla tenemos que administrarla de acuerdo al agua que tenemos. Si tenemos, la variación es muy grande, una boquilla pequeña me tira 0.07 litros por segundo, mientras que una boquilla grande me tira 5 o 6 veces más. Entonces, si yo tengo poca agua disponible y en mis aspersores les pongo boquillas de estas, número 8, pues no voy a completar. O sea, una válvula que me tire, que yo hago el cálculo, tengo 10 aspersores que con boquilla 8 me van a tirar 3.7 litros por segundo. Pues si no tengo de dónde sacarlos, pues ni para qué. Entonces, si les pongo esas bujías grandes y no tengo esa agua, y como quiera si estoy operando, estoy tirando el agua. No tiene ni caso operar aspersores con bujías inadecuadas, con gastos inadecuados, porque sucede lo que les platico. No hay uniformidad, hay amarillamiento en las áreas verdes, secan áreas secas, áreas húmedas, y yo sigo regando y nunca funciona. Por eso desde el inicio del diseño hay que considerar las boquillas, de cuánta agua dispongo, a qué presión voy a operar mi sistema, mi bomba qué presión tiene. De preferencia hacer pruebas en las salidas de agua, decir, oye, ¿qué presión dispongo? Con un manómetro, con un adaptador, seco cuánta presión dispongo y calculo. Las boquillas las puedo cambiar, poner, quitar, de acuerdo al agua que tenga. Por eso es muy importante nunca operar un implemento de riego si no tiene las condiciones, porque nada más vamos a estar tirando el agua. Lo vemos muy claro a veces cuando están regando y vemos los chorritos que en lugar de hacer una cortina de riego, hacen un chorro y el chorro está golpeando en un lugar fijo. Y por más vueltas que dé, pues nomás está mojando ese pedacito, ¿no? Y es agua que estamos tirando porque estamos mojando en lugar de regar. Esa agua no llega en una parte, nada más estamos sobreregando un área y nunca vamos a tener uniformidad. Y ese es un círculo vicioso, ¿no? No tienes uniformidad porque le falta agua. Y le falta agua, pues régale más y ponle más tiempo. Y rega todos los días. Estamos tirando el agua. La otra pregunta es ¿cuándo regar? ¿Cuándo regar? Tenemos la idea de por ejemplo, si llovió, pues no regamos, ¿no? Pues digo, no necesariamente es cierto. Una lluvia ligera, una llovizna,
normalmente no llega a acumular agua. Al final del día lo que tenemos que es suplementar, la lámina de riego tiene que ser similar a la evapotranspiración. O a veces en tiempo de frío también nos sucede mucho, ¿no? Es que hace frío, no riego. En invierno la humedad relativa es tan baja que la deshidratación que se nos da en invierno puede ser mayor que la deshidratación que tenemos en verano. Entonces nuestras plantas en invierno sufren un estrés hídrico, tenemos temperaturas frías, hace frío, llega a estar por debajo de 0 grados, y cuando las plantas están secas y cae la temperatura por debajo de 0 grados, si son plantas sensibles al frío, se van a congelar. Las plantas cuando están húmedas tienen mucho mayor resistencia a las bajas temperaturas. Entonces no es necesariamente correcto. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a regar? Existen numerosas maneras de saber. Hay muchos sitios en internet que nos dan información. Si tenemos la fortuna de tener una estación meteorológica, qué padre. Hay muchas estaciones meteorológicas que se pueden conseguir. Aquí en el parque no tenemos. Esperamos hacernos de una, a ver quién nos dona una estación meteorológica de los que nos están escuchando, para tener información y hacer un mejor uso del agua. Si no tenemos estación meteorológica, bueno, en internet, con cualquier conexión a internet hay muchos sitios. A mí me gusta mucho en particular, Underground. Aquí hay numerosas estaciones privadas que reportan condiciones climáticas a un sitio y ahí tenemos acceso. En este sitio busco una estación cercana. Cuanto más zoom le doy, me aparecen más y más y más. Y hay muchas, a nivel nacional hay mucha gente que está reportando condiciones meteorológicas a este sitio. Aquí podemos ver información histórica de días pasados, de semanas pasadas, de años pasados, de cuánto llovió, de cómo se comportó. Pero sí necesitamos tener una idea de qué está pasando. En la estación meteorológica, en este sitio en particular, obtenemos información. Por ejemplo, aquí, el 12 de mayo, pues no llovió. Y me puedo ir más para atrás buscando a ver cuándo fue la última vez que tuvimos para ver si voy a regar o no. Para decidir. A final de cuentas, se trata de ayudar a decidir a las personas, a los operarios o nosotros mismos, cuándo vamos a regar. Aquí en este sitio nos ayuda bastante para ver ese histórico. Otra más simple, pues son pluviómetros, son implementos muy simples, muy sencillos, que nos dicen cuánto llovió. Los podemos ubicar en todas partes, tomar unas lecturas rápidas en las mañanas, llevar un historial y nos ayuda a saber cuánto llovió. Aquí, por ejemplo, normalmente vienen milímetros, aquí 5 milímetros, 10 milímetros de precipitación. Normalmente precipitaciones llovistas ligeras abajo de 1 o 2 milímetros, ni las contamos, no llegan a figura, se evaporaban antes de que la planta los pudiera usar. Precipitaciones arriba de 5, que ya nos ayudan, ya nos dieron una lámina de riego decente, 5 litros por metro, ya a lo mejor suspendemos riego ese día. Precipitaciones superiores, pues ya nos ayudan más, ¿no? Todavía, ¿no? Ya ahorramos agua durante varios días después de la lluvia, que al final del día es la parte importante. Ahorrar agua, no desperdiciarla, no regar si no es necesario, ¿verdad? Y a veces, como digo, el operario decide si les prende o no, el operario decide si cuánto le abre. Entonces, tenemos que ayudarle a los operarios a tomar mejores decisiones. El pluviómetro nos ayuda un chorro, es bien recomendable. Aquí en el parque tenemos 2 y constantemente estamos viendo cuánta agua nos están tirando. La otra pregunta es, bueno, ya definimos cuándo regar o qué criterios vamos a utilizar para definir si regamos o no. ¿Cuánto regar? Pues básicamente es qué lámina vamos a suministrar. Y es la misma historia, necesitamos saber cuánto fue nuestra evapotranspiración, cuánta agua se perdió y cuánto tenemos que recuperar. ¿Qué factores determinan la evapotranspiración? Hay muchos factores, hay varios. Aquí vamos a tomar nada más 3. Como es una manera un tanto empírica de estimarla, vamos a tomar esos 3. Hay otros valores, radiación solar, época del año, tipo de sol. Hay muchos factores que determinan cuánta agua tenemos. Pero si no tenemos una estación meteorológica que nos dé ese dato preciso, bueno, vamos a estimarlo. Y la evapotranspiración y la lámina de riego están muy relacionadas. Si cuando yo quiero igualar mi lámina de riego, mi evapotranspiración, es cuando estamos hablando de un área vegetal, un área verde, en óptimas condiciones, con unas características de desarrollo muy altas, áreas muy prioritarias. A mí me gusta pensar que
bueno, al menos en lo particular en los campos de golf, siempre tratábamos de igualar la evapotranspiración con la lámina de riego, siempre era igual, sobre todo en las áreas más, en las pistas, en los fairways, en las áreas más importantes, porque son áreas de muy alto uso, de muy alta impacto visual. Entonces, ahí empatábamos evapotranspiración y lámina de riego. Podemos disminuirla en función de nuestro material vegetal, podemos disminuirla con una buena capa de suelo, podemos disminuirla con el uso de especies más resistentes. En México tenemos una fijación por el pasto. El pasto lo relacionamos con área verde, con ecología, con salud, con una serie de cosas. El pasto es bueno, pero sí es una cubierta vegetal con una muy alta huella de carbono. Requiere mucha agua, requiere mucho mantenimiento, corte, deshierve, mucho trabajo. Entonces, su impacto ecológico es alto, su huella de carbono es alto, es muy poco sustentable el pasto, pero lo necesitamos hasta cierto punto. Necesitamos áreas donde la gente pueda caminar, correr, jugar, y el pasto ayuda mucho para eso. Ya existen, a mí me ha tocado, bueno, en algunas ocasiones trabajar con algunas semillas de pasto nativos, el búfalo y el búfalo, que es un buen pasto, nada más que no tiene esa tolerancia al tráfico que tienen los pastos convencionales, Zoisas o San Agustín o Bermuda o Kikuyu, pero es una buena opción el pasto. Ya hay de manera comercial, o sea, ya puedo comprar semilla a precios razonables y usarla. También me ha tocado trabajar con navajita, que es un pasto forrajero que también se consigue semilla, que nos da una apariencia verde y tiene cierto nivel de tolerancia al tráfico y se puede utilizar. Entonces, estos factores determinan la evapotranspiración. La evapotranspiración y la lámina de riego están muy relacionadas y es lo que nos va a determinar cuánta agua le vamos a poner. La temperatura, pues es el principal factor que afecta cuánta agua vamos a perder. La que nos interesa, en este mismo sitio podemos obtener información histórica. Esta es del 14 de mayo y aquí nos dice que el promedio fue de 23.9. Este promedio no significa máxima más mínima entre 2, sino es un reporte por hora que va haciendo la estación meteorológica, y es un reporte con mucho más valor, donde cada hora va reportando la temperatura y obtenemos un promedio real o un promedio más acercado. Aquí es de 23.9, este día tuvimos una máxima de 26, una mínima de 22, un promedio de 23, que es una temperatura pues agradable. No, esto es en mayo, un día especial en Monterrey, no estuvo tan duro, ¿no? La humedad relativa, este factor es muy importante. Básicamente es la cantidad de agua que está en suspensión en el aire. Es la humedad relativa. Es relativa porque está en función de la temperatura. Un aire a mayor temperatura puede tener mayor cantidad de agua en suspensión. Un aire a menor temperatura tiene menor capacidad de mantener agua en suspensión. Es relativa porque está en función de la temperatura. Por ejemplo, una masa de aire de 35 grados puede contener, por dar un número, no me crean mucho, puede contener 45 gramos de agua al 100% de humedad relativa. Si tiene 80, quiere decir que esa masa de aire tiene 40 gramos de agua. Es mucha agua en el aire. En cambio, si el aire es frío y está a 10 grados, lo máximo de agua que puede mantener en suspensión ese aire son, por dar un número, pero sí más o menos, como 10 gramos. Entonces está al 100% a 10 gramos. Entonces, si la humedad relativa en invierno es baja, pues imagínense la escasa cantidad de agua que tiene ese aire. Y por el contrario, si la temperatura es alta, tiene una cantidad enorme de agua. Esta humedad relativa la sentimos en la piel, la sentimos en verano en el sudor, en la manera en que sudan las cosas frías. Y en invierno la sentimos, esa baja cantidad de agua, la sentimos en la resequedad de la piel, la sentimos en los labios, la sentimos en todas partes, ¿no? Y como les digo, en invierno se deshidrata tanto o más que en verano. Entonces, la humedad relativa por esa condición es inversamente proporcional a la evapotranspiración. La mayor humedad, menor evapotranspiración. Cuando hay mucho bochorno, las plantas se secan menos. Cuando hay mucho bochorno, cuando la humedad relativa es alta, requerimos bajar esa lámina de riego. Hay que conocerla para saber cuánto le bajamos.
Cuando la humedad relativa es muy alta, nos favorece en la parte del riego, nos perjudica en otros aspectos. Cuando la humedad relativa es alta, nos perjudica porque empieza a haber humedad en la superficie de las plantas. En invierno, ya ven que amanece el rocío en las plantas y esa humedad nos causa problemas, nos causa enfermedades. Entonces, tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que esto es inversamente proporcional. A mayor humedad relativa, menor lámina de riego. Otro factor, el viento deseca, el viento deshidrata. Es obvio que cómo afecta. Nos interesa conocer no las ráfagas de viento, nos interesa conocer la constancia del viento, cómo fue ese viento deshidratando nuestras plantas y nuestro suelo. Y la deshidratación de las plantas se da por los estomas. Los estomas es un grupo de células que son las que realizan el intercambio gaseoso en las plantas. Normalmente están más bien están en la superficie de las hojas, pero en la parte de abajo, en el embés, hay mayor cantidad de estomas que en el haz de la hoja. ¿Por qué? Pues porque los estomas también capturan esa agua que va evaporando, que va subiendo y la planta la puede aprovechar. El número de estomas está en función del tipo de planta. Las plantas desérticas, o las plantas que toleran más sequía, tienen una menor cantidad de estomas que las plantas tropicales o las plantas que evolucionaron en un área de mucha lluvia que tienen mayor cantidad de estomas. Entonces, si una planta tropical me la llevo a una zona desértica, pues la voy a hacer garra, ¿no? No va a funcionar de gran cosa. Ejemplos de evapotranspiración. Esta información nosotros la obtenemos del mismo servicio que nos da Reinvir del sistema de riego. Y es información histórica, igual de diferentes estaciones que están ubicadas por todas partes. Aquí lo interesante es históricamente cómo se comporta la evapotranspiración y la precipitación. Aquí en este caso, pues escogí Monterrey y Guadalajara. Aquí vemos los valores de evapotranspiración diarios, 3.5. Conforme avanza la temporada empieza a incrementar el valor. Por ejemplo, aquí tuvimos lluvia el día 9 de abril, llovieron 0.26 milímetros. O sea, 0.26 milímetros es 1/4 de litro por metro. Si un vasito de 1/4 de litro lo tiramos en 1 metro, pues no alcanza nada, no alcanza ni a mojar. Entonces, pues una precipitación insignificante que ni siquiera consideramos para ver si regamos o no. Más adelante, pues no llueve. Aquí estuvimos, en toda esta época estuvimos regando, tratar de suplementar esta evapotranspiración, dando frecuencias de riego. A lo mejor no lo hacíamos todos los días, a lo mejor sí, hacíamos un día sí y 3 no, y suplementábamos esos 3 días. Y luego aquí volvió a llover el 28 de mayo y a lo mejor pues, alguna gente decidió regar, alguna gente decidió no regar, pero si no tenían el dato y decidieron no regar, pues se causó daño al área verde. Así, oye, pues es que el martes llovió y el miércoles, el jueves no riego, porque llovió. Pues sí, pero ¿cuánto llovió? Pues total resulta que llovieron 2 milímetros y se perdieron 11. Quiere decir que tengo un déficit de 9 milímetros. Y si no se los di, pues mi área verde perdió calidad, se deshidrató, las plantas dejaron de crecer, generé la competencia de la hierba. La hierba tiene una capacidad de absorción de agua mayor que nuestras plantas que queremos conservar. Entonces empecé a bajar la calidad de nuestras áreas verdes. Y luego, el día 7 de mayo, llovió poquito, también acá, pues aquí no se considera como factor para cancelar riego. El riego sigue funcionando. Otro factor importante, bueno, hablando, esto no lo traigo aquí, pero los pronósticos, o sea, basar nuestro calendario de riego en pronósticos no es recomendable. No podemos suspender riego esperando que va a llover, porque a lo mejor no llueve. Entonces, no es conveniente tomar esa decisión. Los pronósticos son eso, pronósticos, y no podemos decidir en base a eso. Total, resulta que el día 10 de mayo, Día de las Madres, llovieron 23.8 milímetros en Monterrey. Y luego el sábado, esto fue en la noche. Y luego entre la madrugada del viernes y el sábado nos cayeron 33 milímetros. 33 milímetros, pues si vemos las láminas que se habían estado presentando, pues ahora entre 5 y 6 me alcanza para 4 o 5 días. Entonces yo no regué, no prendimos el riego ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, hasta el jueves volvimos a regar. ¿Sí?
Acá en Guadalajara sucede algo similar. Aquí llueve 1.5 milímetros, 1.2, con estas evapotranspiraciones, pues no se debió haber suspendido el riego tenía que haber funcionado, tenía que haber seguido, se tuvo que haber realizado. Otros ejemplos, aquí por ejemplo en Mexicali, pues son evapotranspiraciones brutales, de 7, 8, 10 milímetros. En la Ciudad de México, en el mismo periodo, pues son evapotranspiraciones más tranquilas por las condiciones de clima. Aquí vemos que pues llueve poco, aquí a lo mejor sí hay que suplementar algo de riego, aquí seguimos regando más o menos normal, lo tomamos en cuenta, pero no lo consideramos así demasiado. Y luego aquí ya llovió algo más o menos, aquí ya con esto ya suspendí este riego, y luego aquí pues a lo mejor ya empezó a llover, empiezan a regularizarse las lluvias, y pues ya veo estos datos, 10 milímetros, pues son 2 días, acá llovieron 5, son 3 días, entonces ya fui compensando el agua que perdí con el agua que llovió. Pero sí, estos datos están también, digo, si hay una metrología que te los da, qué padre. Si no, pues hay que tener un método, aunque sea empírico, de evaluarlos. Entonces, para eso, pues tenemos un método así que hemos estado desarrollando y que lo usamos, que no es preciso, pero nos ayuda bastante. Y es esto, ¿cómo estimar la lámina de riego? Para decir, bueno, ¿cuánta lámina le voy a dar? ¿Cuánta agua le voy a tirar? ¿Y qué es lo que necesitamos? Esta información: temperatura, humedad relativa, velocidad, todo promedio. Lo podemos obtener de estos sitios, por ejemplo. Si no tenemos nuestra propia información, la obtenemos de estos sitios. Aquí me dice que la temperatura promedio en Monterrey para el día 14 de mayo fueron 24.7 grados, hubo una humedad relativa de un 70% y hubo un viento promedio de 4.5 kilómetros por hora. Esta es la información que obtuve de ahí. Con esta información, como les digo, este es un método empírico, no es exacto, pero sí nos da una idea más o menos clara de cómo evaluar la evapotranspiración para ver cuánta agua le vamos a tirar, para no tirar ni de más ni de menos. Entonces, más o menos en esta tablita que hemos ido ahí desarrollando, encontramos que la temperatura promedio de 20 a 25 grados pues son 6 milímetros. La humedad relativa, a menor humedad, mayor riego. Conforme va incrementando la humedad relativa promedio, pues vamos a restarle porque tiene un efecto inverso. Nos va a ayudar, nos va a compensar la pérdida de agua, la humedad relativa. Y aquí vemos que es menos 1.5. Se lo resto y veo que el viento no tuvo, como fue un día con poco viento, no tuvo mucha influencia. Y nos da una lámina de 4.5 milímetros, que es lo que tengo yo que suplementar para recuperar el agua que se perdió el día anterior. 4.5 milímetros, ya conozco esa lámina. Ahora, ¿cuánta superficie tengo que regar? Digo, si no tenemos la superficie, pues también vamos a estar perdiendo el tiempo. Necesitamos saber cuánto tenemos. Podemos tener planos. Si tenemos los planos, pues qué padre, podemos evaluar la superficie que regamos. Si no tenemos planos, bueno, pues podemos basarnos en Google Earth. Ahí podemos sacar áreas aproximadas. Si no, pues vamos a campo y medimos. Pero si no tenemos superficie, pues no tiene caso andar haciendo cuentas de cuánta agua le vamos a echar, ¿verdad? Necesitamos conocer la superficie. Para este caso, esta es una isla de 3.770 metros cuadrados que tiene pasto bermuda. Y yo le voy a aplicar una lámina de 4.5 milímetros, que son litros por metro. Entonces voy a aplicar casi 17 metros cúbicos, casi 17,000 litros. Para, como les digo, reponer el agua que se perdió. Este es pasto bermuda, alto requerimiento, alto impacto. Es un área muy importante que tiene mucho tráfico. Cuando hay mucho tráfico en un pasto se desgasta mucho, necesito que esté creciendo y recuperándose rápido porque si no se me acaba. Entonces aquí tengo que yo suplementar 17 metros cúbicos de agua. Ahora, ¿cuánto tiempo? Si tengo riego automático, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar? Vamos a decir que hay riego automático y riego semiautomático. Riego automático es cuando yo tengo un controlador y le doy un tiempo determinado. Riego semiautomático, que es muy común, que se usa, que es una válvula manual que un operario va y la abre y la cierra según su experiencia, según su conocimiento, y le da el tiempo que él estima necesario. Entonces, la pregunta es ¿cuánto tiempo voy a regar mi superficie? Pero igual necesitamos tener información sobre la superficie, necesitamos saber cuántos aspersores tiene, de qué tipo, qué boquillas, cuántas válvulas. Es bien importante, si no también vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces resulta que en esta área yo tengo 46 aspersores de este tipo. Rainby 5000 con una boquilla
Número 6, que me da este gasto, 0.2 litros por segundo. Cada aspersor, cada segundo me tira 0.2 litros, o sea, 200 mililitros por segundo. Es lo que me tira este aspersor con esta boquilla, con una presión conocida. Quiere decir que el gasto por segundo de todos los aspersores es 9.2. En un segundo me tira 9.2 litros todos los aspersores. Obviamente que tengo que tener manera de suministrar este gasto. Y esa manera está en función de las válvulas como el arreglo de válvulas que tenga. Es el tiempo que les voy a dar. Entonces, 30 minutos de riego de todas las válvulas, con eso debo satisfacer esta necesidad. Y como digo, el arreglo de las válvulas depende del agua que tengo disponible. A lo mejor para dar esos 30 minutos y tengo, a lo mejor no tengo 9.2, a lo mejor nomás tengo 3. Entonces, bueno, me va a tardar 3 veces este tiempo porque no me va a poder prender. Si tengo 10 válvulas o 8 válvulas, no voy a poder prender 3. Depende del gasto, hay que conocer. Por eso es importante conocer el caudal del que disponemos. Y lo podemos medir. Tampoco es nada del otro mundo. O sea, si yo tengo una tubería o una manguera y tengo un volumen conocido, un tambo de 200 litros, bueno, pues yo mido cuánto tiempo me tardo en llenar ese tambo de 200 litros y sé el gasto del que dispongo, ¿verdad? Si me tardé en los 200 litros 10 segundos, pues tengo 20 litros por segundo. Si me tardé 20 segundos, pues tengo 5 litros por segundo. Hay que evaluar, hay que conocer, hay que darnos el tiempo de evaluar nuestros recursos, porque si no, todo esto son puras asegúnes y son decisiones arbitrarias. Y es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a correrla? 30 minutos cada sección. Ahora, también depende, es otra historia lo que es el diseño del riego, pero sí es algo que sí me gustaría compartir, porque es importante. No sé si alcance a ver aquí. Bueno, sí, yo creo que sí. El arreglo de los aspersores. Los aspersores tienen un giro, y si ese giro es, digamos que está pegado a la banqueta y nada más da media vuelta porque está pegado a la banqueta, pues ese aspersor gira 180 grados. Si el aspersor está al centro de mi área verde, pues da un giro completo de 360 grados. Como este completa la vuelta en la mitad del tiempo de pues se tira el doble de agua. El aspersor de 180 tira el doble de agua que el aspersor de 360 en el mismo tiempo. En 20 minutos me tiró el doble que o la mitad. Entonces, desde el diseño es bien importante que estos aspersores los pueda controlar de manera independiente, que no estén revueltos con estos, porque también va a ser la misma historia, tirar agua. Esta área le vamos a tirar menos agua y esta le vamos a tirar la sobreregar. Y esta área se va a ver seca, y esta área se va a ver húmeda y verde, y es la misma historia. Oye, ¿por qué hay manchones? Y a darle más agua y más agua y más agua, y nunca completamos con el agua. Con todo el agua del mundo no vamos a completar y la vamos a tirar toda. Entonces, si están juntos en la misma válvula, hay que separarlos, hay que mantenerlos, tienen que ser independientes para poder hacer un mejor uso del agua. Si tengo pipas, que también es un método bastante ineficiente, pero pues a veces es lo que hay, y a veces un ahorro malentendido no le meto riego para ahorrar y termino gastando más en pipas. Si mi pipa tiene una capacidad de 10,000 litros, yo requeriría 2 pipas para regar esta superficie, considerando que la superficie pueda recibir esa cantidad de agua. Porque si es pendiente, si no tiene tierra, como les platicaba hace ratito, si no tiene capacidad de almacenar esa agua, pues el agua va a correr y se va a perder. Entonces, si la pipa se tarda 40 minutos en regar, más otros 40 en llenar, más otras 2 horas de traslado, pues nos tardamos todo el día en regar este pedacito, ¿no? Y las pipas normalmente ya ven que traen mangueras de 2 pulgadas, tienen más o menos un gasto como de 4 litros por segundo, en lo que tiran 10,000 y lo que van y vienen y regresan, y el costo de mano de obra y todo eso. Por eso son sistemas ineficientes, pero bueno, si es lo que hay, con eso contamos, no, ni modo. Con cañones, que también es un método que vemos con cierta frecuencia, vemos aspersores prendidos que tienen un gasto conocido, hay que conocer ese gasto y hay que conocer ese diámetro. Hay que ver hasta dónde llega el chorro. O si el fabricante no nos lo dice, hay que irlo a medir. O sea, nomás pone el chorro y mide. Oye, ¿sabes que esta aspersor me tira un radio de 10 metros? O sea, que si tira 10 metros quiere decir que cubre tantos metros cuadrados. ¿Y cuánto tiene de gasto por segundo? Oye, no sé, bueno, se lo puedo medir, puedo medir el agua que tira en 10 segundos. De alguna manera conocerlo. Si el fabricante no lo da, pues lo averiguamos. En este caso, para este ejemplo, pues es un aspersor más o menos comercial, es un cañón de 1.5 litros por segundo, con un radio de 18 metros. Entonces quiere decir que se nos tira 254 metros cuadrados.
para regar es una superficie de 3,700, pues se va a tardar, va a ver lo que estarlo moviendo constantemente. Si no tiene ajuste para cerrar el abanico de riego, pues no lo podemos usar en estas áreas, ¿verdad? Porque nos tiraría agua en las banquetas o fuera del área. Pues lo podríamos usar al centro, pero no es un método muy eficiente, funciona en áreas muy grandes. Ya para terminar ya hablamos de cuándo regar, cuánto regar, cómo regar. Con manguera, pues también es bastante común, todavía vemos gente regando con manguera. Aquí lo ideal sería conocer ese gasto de esa manguera, perdió tener una idea de cuánta agua tira esa manguera, decirle, ir directamente, decirle, pero a ver, lléneme esta cubeta de 19 litros, a ver cuánto se tarda en llenar, cronometrar y decir cuánta agua me tira esa manguera. Las mangueras jardinales de 3/4 normalmente son de un poquito menos de 1 litro por segundo, pero conviene evaluarlo para saber cuánto tiempo, decirlo, pero oye, para regar eso tienes que tardar 6 horas. Es toda la vida, pero se va a tardar 6 horas, pero tener una idea para que no esté sobre regando y estar echando agua de más o de menos. Entonces, pues son las maneras de regar, como les platico. Ya para terminar, no sé si fue claro. Cuando retener ideas para decidir cuándo regar, tener ideas o algunas herramientas para decidir cuánto regar y tener algunas ideas para definir cómo regar. Esperemos en el futuro haya más oportunidades de platicar un poquito más ampliamente, riego de árboles, riego de otras cosas, ¿no? Pero sí, espero que haya quedado algo de información y cualquier duda, pues vamos a seguir ahí a ver en qué podemos ayudarlos. Sí, Cristina, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Definitivamente nos quedamos con muchos aprendizajes y pues muchas reflexiones, ¿no? Dentro pues, de la forma en la que planeamos regar nuestros espacios. Quisiera ahora empezar pues la ronda de preguntas y quisiera empezar un poquito, como comentábamos hace un par de días, Miguel, el reto de mantener el espacio junto con el municipio. Si pudieras hablar un poquito del reto o de la forma en la que se deben coordinar entre los dos, como para que esto sea exitoso. Si puedes hablar un poquito brevemente sobre esto, y ya empezamos a dar pie a todas las preguntas técnicas que hay. La situación de nosotros es interesante, ¿no? Tenemos una muy buena comunicación con el municipio, tenemos participación con ellos. La mano de obra, los jardineros son municipales, muchos de los insumos también los aporta el municipio. Nosotros lo que tratamos de hacer con el municipio es coordinar a las personas. Nosotros sabemos que San Pedro tiene una cantidad enorme de parques y no pueden darse el tiempo de estar visitando, programando cada parque. Entonces aquí nos da el municipio la libertad de administrar a esas personas. Nosotros elaboramos su plan de trabajo, nosotros elaboramos su calendario de actividades, nosotros supervisamos esas actividades y el municipio nos da esa libertad. Entonces, pues hasta ahorita hemos estado trabajando de esa manera casi año y medio y creo que ha funcionado. El parque se ve bien, la gente está trabajando bien, las opiniones que tenemos del parque son buenas. Entonces te digo, el municipio nos da esa libertad de administrar a las personas y es la parte que nos toca hacer, planear, coordinar, administrar a esa gente para aprovechar los recursos y de la mejor manera posible, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta Osiel Manzanera que si el parque está preparado para captar el agua pluvial de los alrededores para su almacenamiento y la mitigación de inundaciones en vialidades. No, bueno, lo que pasa es que, como platicaba hace rato, el arroyo, estamos muy cerca de la sierra. El arroyo nace a 3 o 4 kilómetros de aquí. El parque, el diseño del parque es con toda el agua de lluvia hacia el arroyo y así como está el arroyo, te digo, nace muy cerca y la montaña, la Sierra Madre es impresionante. Tiene una capacidad de captación de agua enorme. La superficie de captación es enorme y cuando llueve esa agua baja con mucha velocidad. El problema no es tanto el caudal que trae el arroyo, sino la velocidad con la que viene. Como viene de una pendiente de la Sierra Madre, a 1 kilómetro de aquí tenemos la sierra que tiene más de 1000 metros de altura de nuestro nivel. Entonces la velocidad a la que esa agua baja es la que causa el daño, no tanto es el volumen.
Y el parque, como digo, sí tiene todo un sistema de tuberías y de pendientes que llevan el agua hacia el arroyo. Al final del día, el agua del arroyo es la que surte nuestros pozos. Entonces, si el arroyo tiene agua, nuestros pozos tienen agua. Entonces, es como el parque capta esa agua y la encauza hacia el arroyo pues, para el manto freático. Bien, perfecto. Pregunta Alonso Aguilar si el Parque Rufino ha evaluado el costo del agua de pozo versus el costo de la planta de tratamiento, mantenimiento de costo de agua cruda, etc. Sí, las plantas de tratamiento las está evaluando el municipio. El proyecto, digo, no conozco los detalles, pero sí sé que se está considerando. Sí hay una inversión inicial interesante, pero ya hay muchísimos modelos y hay plantas muy eficientes de tratado de agua. Hay que ver esas opciones porque el tratamiento de agua ha desarrollado mucho. Hay opciones muy baratas o relativamente baratas, mucho más baratas que antes. Estas plantas de las que se han estado planteando son plantas que no generan olores, que no generan lodos. Los lodos son reciclados hacia el drenaje otra vez. Sí hay un costo interesante inicial, pero no, han mejorado mucho. Las plantas también han mejorado mucho en cuanto a su capacidad y a su costo. Y el agua de pozo tiene un costo interesante, pero sí es mucho más barato. La inversión inicial se recupera rápido. Estamos hablando de a los 2 años ya se recuperó la inversión del pozo, de la planta de tratamiento. Ok, perfecto. Nos pregunta Fernando Flores, y creo que eso fue en relación a uno de tus primeros comentarios, que en los parques ya no se iba a poder utilizar agua potable para regar los parques, y nos pregunta que para la forma de riego en áreas verdes de fraccionamiento, si sabes algo al respecto, de que esta agua deberá ser ahora con agua tratada también, y en dado caso, ya sea el fraccionamiento o en el parque, si esta agua sirve como viene o sea, si así funciona para el riego o debería ser acondicionada o tratada antes de... Sí, a partir de este mes ya Agua de Drenaje ya planteó ese lineamiento donde prohibió el agua de áreas públicas con agua potable, agua de la red de agua potable, y cancelaron medidores, cancelaron tuberías para evitar eso. El agua en los fraccionamientos privados o en las áreas donde no se puede regar con agua potable, el agua cruda de descarga sanitaria no es recomendable usarla. No se debe usar para riego verdes. El agua gris, por ejemplo, si hubiera manera de separar el agua de las regaderas o de las lavanderías y encauzar esa agua sí se puede usar, pero el agua cruda no se puede usar. La recomendación es pues priorizar qué áreas puedo regar. Lo que sí se puede seguir haciendo, regar árboles con manguera en los fracciones privados. Eso es lo más importante porque el pasto o los arbustos se recuperan rápido, si se mueren los vuelvo a plantar, pero los árboles no. Entonces, a la gente que pueda tener cuidado de árboles, sí suministren agua, busquen la manera de que esa agua se almacene si son árboles nuevos sobre todo, que esa agua se almacene junto a la raíz, síganlo regando, saquen una manguera de su casa, pero sí, eso sí hay que seguirlo regando, no podemos dejar de regar árboles, lo demás sí. Perfecto. Miguel, ¿podrías poner la siguiente slide donde están tus datos? Sí, perdón, ahí está. Okay. Muy bien. Bueno, nos vamos con otra pregunta. Eric Ruiz pregunta, ¿qué sistema o técnica recomiendas cuando la vegetación necesita diferentes consumos de agua? Ahí varía el tiempo de programación. Sí, claro. Varía. Si son arbustos junto con pasto en la misma sección, si se puede separar las válvulas es lo mejor. Si yo puedo tener válvulas para arbustos que pueda controlar, darles tiempo independiente a mis válvulas de pasto, eso es lo ideal. Eso es lo mejor, porque sí va a haber requerimientos muy distintos. Para arbustos hay riego por goteo, hay riego por mangueras perforadas, excelente, ahorran mucha agua, pero tiene el enorme inconveniente de que son dañadas muy rápidamente por la fauna, o la fauna ya sea nativa o por perros o gatos o no sé. Ese sistema funciona muy bien porque me da el agua justo donde la necesito y me la dosifica de una manera perfecta.
pero tiene inconveniente ese de que se dañan mucho por perros. Aquí en el parque los coyotes nos hacen garras, esos sistemas tenemos que estarlo reparando constantemente y a la larga también causa problemas. Y la otra es el tipo de agua que como son goteros se pueden tapar, pero sí es bien recomendable que desde el inicio separemos nuestro pasto de nuestras. Es una inversión inicial que lleva más trabajo, pero sí nos va a redituar en un uso más eficiente del agua, separar arbustos y pasto. Perfecto. Pregunta Víctor Yáñez. Nosotros estamos evaluando poner hidrorretenedores. ¿Tendrán alguna experiencia aplicándolos? Híjole, la verdad, sí el término no me suena muy conocido. O sea, el término, me supongo que tiene que ver con frenar el agua para facilitar la absorción en áreas donde el agua fluye. Nosotros no podemos, el arroyo San Agustín es un arroyo que maneja la Comisión Nacional del Agua. Hemos tratado de es más parte de la fase 2 del proyecto del parque, implica desarrollar esta área, hacer algunos trabajos. No hemos podido, la CNA no te deja hacer nada en los arroyos. A nosotros nos gustaría poner pequeños retenes, que a lo mejor es de lo que está hablando él, pequeños retenes para frenar el agua y favorecer absorción, pero no podemos hacerlo porque el arroyo es federal. Entonces, lo único que llegamos al arroyo es limpiarlo de basura, no podemos hacerle nada. Sí nos gustaría, porque creo que sí es una buena opción para frenar el agua y incrementar la absorción. Bien, aquí en los comentarios se especifican que los hidrorretenedores es un término que se utiliza para la lluvia sólida. Híjole, la experiencia que he tenido con esos productos es que sí absorben mucha agua, pero no la sueltan. O sea, no es agua disponible para las plantas. Me ha tocado trabajar y la retienen tan fuerte que la planta no se las puede quitar. Entonces, yo en lo particular no sé si hay algo mejor. Hace años trabajé con algunos. La mayoría es el mismo principio, son polímeros que absorben agua. Yo la verdad no lo recomiendo. Ok, perfecto. Nos vamos a ir con una pregunta más y luego quisiera, si sigue Luis Montiel por ahí, a las 12:57 nos hiciste una pregunta que no me queda muy claro a qué te referías. Si nos pudieses elaborar un poquito más, te ayudamos a responderla. Y pregunta también de nuevo Ciel Manzanera, que si hay presencia de aguas sanitarias provenientes de fugas o ineficiencias en el parque. Sí, de repente se vienen algunas, no descargas propiamente, sino algún sobreflujo de agua sanitaria. Pero sí es raro. Ella tiene, no sé, ya más de un año de que no fluye. De repente fluía, pero por problemas de fugas y cosas así. Pero el agua cuando fluye ya tiene rato de que no hay problema de eso. Es agua limpia. Y Eduardo Tobías nos pregunta que cómo manejan el riego de los árboles, si se riegan solamente hasta que alcanzan cierto diámetro y en determinado momento los dejan de regar. Sí, bueno, la idea es los árboles el programa de reforestación son árboles nativos. Se tiene la idea de que el árbol nativo no requiere agua. Pues digo, los mezquites o los ébanos, pues una vez que estén establecidos ya no requieren agua. Se pueden sobrevivir con el agua de la precipitación inclusive. Pero en los primeros, nosotros seguimos regando los tres o cuatro primeros años mientras tenemos un desarrollo de raíz donde el árbol puede tener acceso a agua más distante. Los primeros 3 o 4 años hay que seguir suplementando agua. Si no suplementas agua en Monterrey, un árbol que plantas se va a morir, tenlo por seguro. Perfecto. Nos vamos con nuestra última pregunta y les invitamos definitivamente a ponerse en contacto con el ingeniero Miguel Coello, tanto él como... Sí, por correo estamos. Sí, toda la experiencia que tiene el Parque Rufino también es muy padre y nos puede ayudar a comparar o hacer mejoras en nuestros propios espacios, ¿no? Y pues bueno, la pregunta era de Luis Montiel, que ya nos especificó. Me pregunta si se usaran especies endémicas que no obliguen al riego. O sea, ¿esto es posible? O sea, ¿disminuye el riego cuando son especies endémicas? Bueno, más que especies endémicas, especies nativas. Sí disminuye el riego.
Tratamos de usarlas, tenemos varias, los árboles todos son nativos, pero como les digo, los primeros 3 años hay que darles agua. Las especies menores, o sea, las polinizadoras, tenemos algunas nativas, tenemos la lantana, tenemos el cenizo, que sí requieren menos agua, y tratamos de tenerlas en áreas donde darles menos agua, si ahorran espacio. Desafortunadamente son plantas que es un parque pequeño, no podemos destinar grandes áreas que no podamos usar, porque donde pongo arbustos ya no puedo pisar, ya no puedo hacer nada, pero sí tenemos, sí ayudan, árboles sobre todo, árboles, esa es la solución, y algunas especies nativas. El pasto, como digo, vamos sustituyéndolo, vamos poniendo mulch o cubiertas vegetales o gravas o a ver cómo le vamos haciendo, pero tenemos que ir disminuyendo el pasto. Pero sí se funcionan las especies nativas, obviamente. Perfecto, pues les agradecemos muchísimo a todos, al Parque Rufino Tamayo, al ingeniero Miguel Coello y a ustedes por pues, participar en todo momento y estar aquí presentes en la sesión. La grabación y la presentación se compartirán con todos ustedes. Espérenla en sus correos muy pronto. Pues bueno, les agradecemos y esperando que ustedes y su familia estén muy bien. Les esperamos el siguiente webinar. Muchas gracias, para servirles. Gracias, ingeniero. Gracias.